hablamos muy usualmente sobre lo que se considera una coyuntura crítica. No se entiende en las relaciones internacionales la coyuntura crítica como algo, un periodo breve, sino más bien por un periodo dilatado, pero es un periodo dilatado en el cual se resquebrajan los rasgos y parámetros a nivel global, porque hay una profunda redefinición, mutación, transformación muy significativa, que lleva, por lo tanto, a los líderes políticos en distintos contextos nacionales a adoptar finalmente un curso de acción hacia el futuro en función de esa coyuntura crítica. Quiero traer a la memoria de todos, ninguno de los aquí presentes vivimos eso, pero sí entendemos que hubo un periodo en el cual, entre los años 20 y 30, entre las dos guerras, en esencia fue un momento histórico en el cual hubo esto que llamaríamos una coyuntura crítica. Esa coyuntura crítica estuvo marcada por una serie de fenómenos, entre otros, el colapso de lo que era la Liga de las Naciones como expectativa de poder asegurar un conjunto de reglas y procedimientos en el escenario internacional, la fenomenal crisis financiera del año 1929-30 y finalmente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, en ese marco, en esos 20 años principales, la clase dirigente argentina adoptó una decisión, es decir, trazó un curso de acción. Este curso de acción estaba dado básicamente por un proceso que era el declive relativo del Reino Unido y el ascenso inicialmente lento y luego muy vertiginoso de Estados Unidos. Por una conveniencia natural, la élite argentina del momento, por razones prácticas, y dado que con Europa había complementariedad y con Estados Unidos había competencia, básicamente, la Argentina se siguió abrazando al Reino Unido, se siguió abrazando a Londres como su faro, como su modo de inserción internacional y a través de Londres, por supuesto, con Europa. Otros países de la región adoptaron en ese mismo periodo otras decisiones. El caso emblemático como espejo distinto al de Argentina es sin duda alguna el de Brasil. Brasil que rápidamente empieza a reorientar su mirada hacia los Estados Unidos a tal punto que participa activamente en la Segunda Guerra Mundial, enviando soldados y teniendo muchas bajas en esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, el punto que quiero hacer básicamente es que históricamente hubo una coyuntura crítica y en esa coyuntura crítica la clase dirigente argentina, insisto, por razones prácticas, por razones de conveniencia, adoptó un curso de acción. Podemos decir si fue el más conveniente, si no fue tan conveniente. Hay todavía grandes debates entre historiadores, politólogos, internacionalistas al respecto, pero lo que quiero señalar, básicamente y en esencia, es que posiblemente estemos ahora transitando otra coyuntura crítica. Y tenemos que advertir en esta coyuntura crítica que las decisiones que vayamos tomando en los próximos años van a ser decisivas respecto a la inserción general de Argentina, el modo en que se vincule con el mundo y las alternativas de desarrollo que tenga el país. Probablemente no somos tan conscientes de que estamos atravesando esta coyuntura crítica, pero no lo duden que lo estamos haciendo.
Dicho lo anterior, entonces, como marco de referencia, y detrás de este marco de referencia, ustedes que son empresarios, ustedes que participan activamente de la vida productiva del país, a mí me parece que es muy importante que entiendan los desafíos por venir, los desafíos que ya están acá y seguramente el eventual curso de acción que siga nuestro país. En lo cual uno esperaría que la comunidad empresarial y dentro de la comunidad empresarial, la comunidad armenia, entendiera la envergadura de lo que hay en juego en estos momentos. Voy a hacer al respecto, y ya dije, un primer esbozo más analítico, conceptual, pero también empírico, de lo que quiero señalar, finalizando con el desafío argentino. Y quiero hacer al respecto 4 grandes puntos introductorios. Voy a ir muy lentamente para que los términos que vaya usando sean comprensibles y alienten una discusión entre nosotros, sin olvidar que seguramente ustedes tienen hoy también en su agenda de interés otras cuestiones, como puede ser la guerra en Ucrania, como puede ser los fenómenos de Medio Oriente, como puede ser la situación particular en la comunidad armenia a raíz de el nivel de pugnacidad entre Azerbaiyán y Armenia. Debemos hablar de eso, sin lugar a dudas, en el momento de las preguntas. Lo que sí quiero es, repito, ponerles un gran telón de fondo para que leamos incluso todos estos fenómenos, Armenia, Azerbaiyán, Gaza, Israel, Ucrania, Rusia, con un lente de ese tamaño. ¿Cuál es mi primer argumento? ¿Cuál es el primer punto que quiero hacer? Y lo hago otra vez desde la disciplina de las relaciones internacionales. Si fuera un jurista, remarcaría otros puntos. Si fuera un economista, haría énfasis en otro. Lo que estoy tratando de hacer va a ser un análisis de política internacional. La pregunta fundamental inicial es: ¿en qué tipo de orden estamos? Es decir, ¿qué tipo de orden estamos atravesando? La pregunta por el orden, por el estado del orden, la configuración del orden y la forma que adopte el orden es vital para comprender tendencias que ya se manifiestan y perspectivas que pueden aparecer en el mediano y largo plazo. Hay, hoy por hoy, en los debates internacionales, 2 grandes aportes, miradas, enfoques. Un primer conjunto de miradas coloca el acento en lo que se llama la transición de poder. ¿Qué quiere decir la transición de poder? Quiere decir que hay un cambio en las tasas de crecimiento de los principales actores, hay un desarrollo desigual entre un poder que declina relativamente y otro poder que se eleva paulatinamente, y que por lo tanto esta transición de poder es el modo de entender la realidad internacional y el orden internacional que se está gestando. Otra perspectiva distinta es la que habla de lo que se considera como un interregno. Estamos en un momento entre 2 fases. Esto es, estamos entre algo que no termina de morir y algo que no termina de nacer. ¿Sí? En ese sentido, ambas miradas, la de la transición de poder y aquella que enfatiza el interregno, tienen aportes, contribuciones importantes para entender la realidad internacional, pero se caracterizan por algo que los identifica de manera común. Y es que en ambas hay una idea de un desenlace. Es decir, va a haber alguien que ascienda definitivamente y por lo tanto en un momento dado será un hegemón,
o habrá un cambio en este interregno que va a llevar a una nueva constelación con otra vez un nuevo poder en la cima. A mi entender, ambas perspectivas, que son sólidas y ayudan a entender parcialmente las relaciones internacionales, son sin embargo incompletas. Y me atrevo a sugerir que lo que estamos en estos momentos es en una fase que podríamos llamar el comienzo de un orden no hegemónico. ¿Qué quiere decir el comienzo de un orden no hegemónico? Quiere decir que ningún Estado y ningún conjunto de Estados tiene la capacidad de una hegemonía plena de alcance global. Incluso el ejercicio de una hegemonía parcial de los principales actores va a estar desplegándose en un contexto en el cual va a ser muy difícil el ejercicio siquiera de esa hegemonía parcial. Ya no estamos en el mundo unipolar de antaño, de los primeros años de los 90, pero tampoco se trata de un mundo multipolar, porque si estuviéramos en un mundo multipolar, por definición, si hay muchos polos, esto es, estamos en una situación donde no hay un hegemón pleno. Ahora, en este proceso de transición de un orden no hegemónico, lo que hay es una gran difusión de poder, una gran distribución de poder, no solamente a nuevos actores en el escenario internacional, y por eso, entre otras, hablamos cada vez más del sur global. El sur global no es el viejo tercer mundo de la Guerra Fría, es otra cosa muy distinta. Hay actores en el sur global cada vez más prominentes y más influyentes. Pero no solamente estamos hablando de estados, sino de actores no estatales, que tienen una enorme capacidad y una vasta cantidad de recursos, y que inciden decisivamente en ese orden no hegemónico. ¿Cuál es el ejemplo que me gustaría que se entienda de esta dimensión de difusión de poder que muchas veces trasciende al Estado y va hacia los actores no estatales? En un trabajo del 2016, un analista mostró que si tomamos el valor acumulado de las principales 10 empresas transnacionales, el valor total de esas 10 empresas mayores transnacionales equivalen al Producto Interno Bruto de 180 países. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conjunto de actores no estatales que en muchos casos tienen más poder, más influencia y más impacto que los estados. Por lo tanto, seguir pensando que esta es una transición entre dos estados y que va a haber un desenlace inminente, me parece a mí que es un lente muy acotado, muy limitado para entender el mundo contemporáneo. Un mundo donde el poder está más diseminado, la influencia está más esparcida y el conjunto de actores estatales y no estatales con enorme capacidad de influencia se ha multiplicado. Entonces, el primer punto que hago, y cierro acá, es que a mi entender estamos en presencia de una primera etapa de un orden no hegemónico. Ergo, si estamos en un orden no hegemónico, todavía no avisoramos un desenlace. Mi segundo punto es que a su turno, si este es el gran telón de fondo, el orden no hegemónico, a su turno estamos viviendo dos ocasos. Y me voy a explicar bien para que se entiendan estos dos ocasos. Hay un ocaso definitivo y otro ocaso en proceso de despliegue.
y que este proceso de despliegue cada vez es más acelerado. ¿Cuál es el ocaso definitivo? Se ha terminado lo que podríamos llamar un ciclo corto. ¿Cuál es ese ciclo corto? El ciclo que hasta ahora hemos denominado posguerra fría. Esto es, desde 1991 a la fecha. Ese ciclo corto que esperaba ser, de acuerdo a aquella famosa aseveración del presidente George Bush papá, la gestación de un nuevo orden, iba a tener en ese momento en que parecía posible una posguerra fría totalmente liderada por Occidente y con un rol decisivo de Estados Unidos, iba a generar un trípode distinto a la Guerra Fría. No iba a ser solo la preeminencia de la seguridad, sino la preeminencia de la seguridad, pero también de la justicia y de la equidad. Esto iba a constituir un triángulo virtuoso que nos iba a llevar a un mundo superador de los dilemas y problemas de la Guerra Fría y que progresivamente esto iba a ser una expansión de alcance planetario. Pues bien, este ciclo corto y esta promesa se enfrentaron con graves crisis y con muchas contestaciones o impugnaciones. Voy a señalar dos crisis y voy a señalar dos impugnaciones para que se entienda a qué me estoy refiriendo. Básicamente, la primer crisis importante tiene que ver con la crisis del multilateralismo, de las instituciones multilaterales. Y eso tiene que ver con Kosovo en el año 1999. Hasta Kosovo, todas las operaciones e intervenciones humanitarias y todas las acciones militares que emprendió el mundo desde la guerra de Irak 1 en adelante, en diferentes lugares, ya sea en Bosnia, ya sea en Haití, ya sea en distintas latitudes, contaron siempre con la unanimidad del Consejo de Seguridad y además contaron con el rol principal de Naciones Unidas. Kosovo fue una operación militar por fuera de Naciones Unidas que emprendió la OTAN, sin el consentimiento de las Naciones Unidas. Entonces, ahí se rompe la posibilidad de una unanimidad en el marco multilateral. Esto se va a reflejar después, mucho más claramente, cuando Estados Unidos no obtiene los votos y el apoyo necesario para Irak II en el 2003. Y por eso Estados Unidos deja de lado Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y organiza una coalición de voluntarios que se lanza contra Irak en esta segunda invasión de ese país. Ahí empieza a resquebrajarse el multilateralismo hasta lo que hoy podemos ver, y sobre el tema ese voy a entrar más adelante para que se entienda mejor. Hay otra crisis, esta financiera, que afecta globalmente, que es la crisis financiera del 2008-2010, que se inicia en Estados Unidos y luego se traslada a Europa. Ese sacudón de esa crisis, los mercados totalmente desregulados, hace que el efecto sea reverberado en el sistema internacional y que en consecuencia es un gran shock a las economías particularmente desarrolladas de Occidente, y desde ahí en adelante vemos lo que se llama un estancamiento relativo de Occidente. Si estas fueron dos crisis, la del multilateralismo y la financiera, hubo dos impugnaciones o dos contestaciones. Una de parte de un actor no estatal y otra de parte de un actor estatal. ¿Cuál fue la contestación, la impugnación? Fue, sin lugar a dudas, el 11 de septiembre del 2001. El atentado terrorista, los atentados terroristas en Estados Unidos. Fueron un golpe letal
de parte del terrorismo internacional, como diciéndole a Occidente sus pautas, sus valores, sus costumbres, sus hábitos, sus políticas, las rechazamos, las repudiamos y vamos a hacer lo posible por no convivir con ellas. Y de parte de una acción estatal es el año pasado, 2022, la invasión rusa a Ucrania. Entonces, esta combinación de crisis más impugnaciones hacen que volver a aquella promesa, aquel triángulo prometedor, seguridad, equidad, justicia, ya sea parte del pasado. Hoy se impone cada vez más una lógica geopolítica con fuerte proteccionismo de los principales actores internacionales y una condición cada vez más recurrente al uso de la fuerza. Pero dije que había dos ocasos. El segundo ocaso es no de un ciclo corto, sino de una pauta histórica. Esta pauta histórica nace a mediados del siglo XVIII y es lo que conocemos como el predominio de Occidente. ¿Qué quiere decir el predominio de Occidente? Quiere decir que desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, y con algunos puntos de inflexión que ya se empezaban a vislumbrar en los años 70 del siglo XX, el conjunto de valores, intereses, instituciones y reglas principales eran occidentales. Y lo que nos encontramos en ese sentido, y esto, repito, es un proceso que venía con cierta gradualidad y ahora se ha acelerado, es que ahora hay otro centro de gravitación en el mundo que no es Occidente, sino Oriente. Y cuando digo Oriente, no me refiero solamente a China, me refiero a todo Oriente. Y con lo cual quiero decir que este Oriente trae sus valores, sus reglas, sus instituciones y sus intereses. Y los pone en entredicho con los de Occidente. No es que esté hablando yo de una decadencia de Occidente y de una supremacía de Oriente. Lo que estoy diciendo es que aquel predominio se está erosionando a pasos agigantados, por lo menos en Oriente y el sur global, y por otro lado, el avance de Oriente es cada vez más asertivo. En pocas palabras, a lo que apunto es a decir que estamos ciertamente ingresando a un mundo posoccidental. Un mundo posoccidental en la cual este entrecruzamiento de intereses, valores, reglas e instituciones es algo que, con lo cual probablemente vayamos a coexistir por un largo periodo. Estos dos ocasos, uno definitivo, el otro en proceso y acelerado, se da ahora en un momento, en una circunstancia muy específica, donde a mi modo de ver, los elementos más inquietantes es que no hay factores moderadores a nivel interno ni internacional. ¿Qué quiero decir con la ausencia de factores moderadores? Quiero decir que prácticamente hoy no hay una elección en Occidente desarrollado o en el Occidente periférico, América Latina es parte de Occidente, que no esté marcado por la polarización política. Donde sea, como sea. Hay polarización política urbi et orbe, al menos muy fuertemente en Occidente, pero también en otras latitudes. Ha crecido dramáticamente la desigualdad interna en los países. Y no es simplemente el desmantelamiento del estado de bienestar en Occidente. Fíjense en los datos sobre desigualdad económica en China o en la India. La desigualdad es creciente en el mundo
Y esto está acompañado, en consecuencia, por un profundo malestar social. Un malestar social extendido en el mundo. A ello se agrega un crecimiento de un nacionalismo cada vez más anticosmopolita, es decir, un nacionalismo que no parecería tener la voluntad o la capacidad de convivencia con el otro, que cada vez se trata de afirmar más domésticamente, que cada vez se cierra más y en consecuencia genera y se dinamiza por los factores más domésticos y más refractarios frente a lo externo. Llámese migrantes, llámese el otro, llámese los africanos, llámese los hábitos de otras culturas, llámese lo que se llame. Pero hay un nacionalismo cada vez, insisto, menos cosmopolita. Ha crecido la militarización del mundo a niveles sin precedentes. El año pasado, el año 2022, fue desde que se tiene registro de todos los presupuestos de defensa del mundo, algo que sigue de manera sistemática un centro de investigación en Estocolmo que se llama CIPRI, desde el año 1961. El año pasado, a dólares actualizados por la inflación, por supuesto, los gastos en defensa en el mundo fueron los más altos en la historia. Y esto está acompañado por los problemas y las guerras y las confrontaciones que ya conocemos. A eso se agrega un enorme debilitamiento del multilateralismo, de las organizaciones multilaterales, y no solamente de Naciones Unidas, que está pasando por un déficit de credibilidad notable, pero desde el año 2001, la Organización Mundial de Comercio está paralizada. Terminó la ronda Uruguay y la llamada ronda Doha, que empezó en el 2001, nunca terminó. No hay ningún avance en términos de comercio, de una liberalización del comercio más o menos simétrica, porque hay cada vez más también nacionalismo económico en los países. Y a su vez, lo que está pasando tiene que ver con una ausencia de líderes convocantes. Entonces, el punto que yo quiero hacer con esto es que este entrecruzamiento de dos ocasos se da en una coyuntura muy particular, muy específica, en un momento muy delicado de la humanidad. Por lo tanto, estamos en una de las situaciones más peligrosas en décadas. Mi tercer punto tiene que ver con los clivajes, las disputas, las tensiones en el mundo. Es un lugar común, aquí y en otras latitudes, decir que estamos en una nueva o en una segunda guerra fría, tratando con ello de señalar que la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética del pasado tiene un espejo idéntico en la relación entre Estados Unidos y China hoy. Nada más errado como punto de visión estratégica de largo plazo. Que hay una enorme disputa y pugnacidad entre Beijing y Washington, no hay duda, por supuesto que no hay duda. Pero esto no tiene nada que ver con la Guerra Fría. En la Guerra Fría, lo único que había en común entre Estados Unidos y la Unión Soviética era la paridad militar nuclear, lo único. Cada uno llegó a tener casi 10.000 ojivas nucleares. Pero en el resto, la relación era inexistente porque había dos modelos en pugna. Un modelo social, económico y político capitalista y un modelo social, económico y político socialista. Estos eran dos grandes modelos que estaban en choque y que por lo tanto cuando uno va a ver datos desagregados de aquel momento, se encuentra, por ejemplo, que el año de mayor comercio bilateral entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue el año 1979.
El total de comercio de ese año, histórico para la Guerra Fría, fueron 4.900 millones de dólares. El promedio de toda la Guerra Fría de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comercial, de intercambio, el promedio fueron 2.000 millones de dólares. No habían relaciones culturales o educativas profundas o de algún tipo. No había rusos, soviéticos en Estados Unidos mandando cantidades de remesas a sus familiares. La relación entre China y Estados Unidos es muy distinta. Es una relación que es simultáneamente interdependiente y simultáneamente conflictiva. Después de las sanciones de Trump, a las cuales hay que agregarle las sanciones del presidente Biden, el año pasado se batió el récord del comercio bilateral entre Estados Unidos y China. 690.000 millones de dólares. Repito la cifra, 690.000 millones de dólares. En el año 2019, el último año antes de la pandemia, ingresaron a estudiar en Estados Unidos aproximadamente 1.200.000 jóvenes. Un tercio de ese total provenían de China. Las remesas anuales de chinos en Estados Unidos superan los 60.000 millones de dólares. Y el total del stock de la inversión de Estados Unidos en China son 126.000 millones de dólares. Esta es una relación muy peculiar, que no tiene que ver con la Guerra Fría, sino que son dos modelos de capitalismo distintos. Dos modelos capitalistas diferentes. Uno todavía dominado por el capital financiero y otro, como dice Branko Milosevic, un capitalismo político dominado por un partido único en China. Pero capitalismo al fin. Es el mundo de los negocios compitiendo a ver cuál tiene más éxito o aquel que supera al otro. Entonces, a lo que voy es que tenemos que ver a Estados Unidos y China con un lente diferente al del pasado. Si tratamos de traer forzosamente la relación entre Moscú y Washington a la actual relación entre Washington y Beijing, creo que cometemos un grave error. Es más, en nuestros países, en la Guerra Fría, había un montón de jugadores con capacidad de veto en la relación con la Unión Soviética. Estaban, en primer lugar, los militares, estaban los partidos políticos, estaban los líderes de opinión, estaba la Iglesia Católica, estaban los movimientos sociales, estaban figuras prominentes, estaban varios partidos políticos que eran refractarios a tener cualquier vínculo con la Unión Soviética. Hoy no hay grandes jugadores de veto con China. No hay empresarios que saltan y dicen no queremos comerciar con China, no queremos comerciar con China. Nadie dice eso. No hay militares que dicen no vamos a tomar ningún curso de instrucción en China. No hay partidos políticos que ganen elecciones diciendo no a China. No hay figuras prominentes en los países diciendo que no tiene que haber relaciones con China. Es una situación muy distinta a la del pasado. Un segundo elemento en términos de estos clivajes es que, así como es un error trasladar la Guerra Fría a la actual situación, es un error mayúsculo, a mi modo de ver, seguir insistiendo que China es del sur global. China ya no es más parte del sur global. China no tiene nada que ver con el sur global. China dice que cuando habla, en parte, habla por el sur global. China dice que su acercamiento al sur global, vía economía, vía finanzas, vía inversión, vía más intensidad de relaciones políticas y diplomáticas, le permite defender algunos intereses del sur global.
No, 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 no. China defiende sus intereses nacionales, su proyecto, no los del sur global. No tiene nada que ver con el sur global. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si no tenemos Guerra Fría, si no tenemos una China que es parte del sur global, ¿qué es lo que tenemos? Entonces yo me atrevo a decir que lo que tenemos, ¿cuál es el clivaje principal hoy? Es un clivaje entre dos nortes distintos. El primer norte, o norte 1, es mucho más cohesionado y lo lidera Estados Unidos. Sobre ese liderazgo no hay duda. Y ese liderazgo no es del occidente geográfico, sino que excede la geografía de occidente. En ese norte 1, liderado por Estados Unidos, están países como Japón, como Corea del Sur, como los países de Oceanía, como Israel. Es decir, hay un montón de países que orbitan, dependen, cohabitan, acompañan, respaldan este liderazgo de Estados Unidos en el norte. ¿Cuál es el segundo componente? No solamente la cohesión de este norte 1. Este norte 1 sigue teniendo una aspiración universal, es decir, que sus presupuestos sean universalizables, sean aceptados y expandidos y logrados internacionalmente. Toda esta discusión sobre que estamos en una pugna entre democracias versus autocracias tiene implícito la idea de que la democracia va a ir alargándose y abrazando cada vez más al resto del mundo, cuando de hecho la democracia está cada vez más en entredicho en la mayoría de los países occidentales y qué decir en la propia Estados Unidos. Y este norte 1 opera bajo una condición de resistencia. ¿Qué quiere decir resistencia? Quiere decir cómo contener a China y cómo contener a Oriente. Resiste esa expansión, resiste esa proyección de poder, cuanto más pueda. ¿Por qué? Bueno, porque ha sido el gran ganador histórico por siglos. Y por supuesto, nadie le gusta perder ni influencia, ni impacto, ni recursos en el escenario internacional. El norte 2 es muy difuso, no es cohesionado, no es cohesivo. Este norte 2 hay un actor prominente que tiene por ahora la capacidad, parcialmente la voluntad y difícilmente el acatamiento a su liderazgo, que es China. Sin duda China está ahí. Sin duda China está ahí. China, por otro lado, en términos de el conjunto de valores y pautas que quiere transmitirle al mundo, opera bajo una lógica de los particularismos, no del universalismo. ¿Qué quiere decir China cuando habla de los particularismos? Bueno, cada país tendrá el régimen que quiera darse, cada cultura tendrá los hábitos que quiera tener, cada civilización será lo que quiera hacer, y por lo tanto podemos vivir armónicamente, pero sin que uno interpenetre al otro. Sería una armonía tensa, pero una armonía al fin, a partir de no exportar un solo modelo, ni asimilar el modelo del norte 1, sino reivindicar los particularismos. Y así como el norte 1 se caracterizaba por la resistencia, como dije, el norte 2 tiene un conjunto de actores que uno puede llamar ciertamente el regreso de un conjunto de países. Un conjunto de países que ha sido o agraviado, o maltratado, o olvidado, o desconocido por Occidente. Y estos son países que en realidad nunca fueron estados-naciones propiamente dichos, sino que fueron grandes imperios. El imperio chino, el imperio ruso, el imperio otomano y el imperio persa.
Hoy China, hoy Rusia, hoy Turquía, hoy Irán. Y son actores que están volviendo al escenario internacional con una voluntad de frenar al norte 1 e ir más allá y lograr, por supuesto, la satisfacción de sus propios intereses. Entonces, lo que veremos ciertamente es un mayor nivel de pugnacidad entre estos dos nortes y probablemente veamos que parte de esa pugnacidad se lleve a cabo en el sur global. ¿Y qué es lo que estamos viendo del sur global? Yo diría dos actitudes. La primera, una cautela ante el ascenso de China, y por el otro lado, una objeción parcial al orden liberal y a los principios liberales de Occidente. Ergo, consecuentemente, lo que vamos a tener que observar con detenimiento es cómo no ser arena de esa contienda, cómo eludir esa contienda. Una contienda que se va a profundizar y que aquellos países que no tengan la casa en orden van a padecerla mucho más que aquellos que tengan recursos, capacidades y posibilidades de eludir. Mi último punto antes de ir a Argentina es si lo que acabo de decir de esta pugna entre los dos nortes y su expresión en el sur global tiene sentido, volveremos a tener algo que sí tuvimos en la Guerra Fría, pero ahora con otra connotación, que son dinámicas triangulares. ¿Qué quiero decir por dinámicas triangulares? Quiero decir dinámicas en las cuales un conjunto de o países o regiones están en un triángulo muy complejo en el cual se dan una serie de tensiones. Ejemplo, en la Guerra Fría respecto a América Latina, en particular, hubo dos triángulos. Uno que parecía promisorio, el triángulo que algunos denominaron el triángulo occidental, Estados Unidos, Europa, América Latina, que compartíamos valores en torno a la democracia, claro, hasta que aparecían personajes como el que hoy falleció, Henry Kissinger, que estimulaban golpes de Estado en muchos de nuestros países, que teníamos un comercio relativamente amplio con ambos, que teníamos posturas, bueno, relativamente más coincidentes, y que por lo tanto era un triángulo que operaba con algún interés de los tres participantes, pero que terminada la Guerra Fría se fue desintegrando ese triángulo. Europa se empezó a concentrar en Europa Oriental, Estados Unidos en otra cosa, y la guerra contra el terrorismo lo llevó a otras latitudes. Y América Latina quedó abierta, entre otras cosas, que fue aprovechado por China. Hubo otro triángulo, que era el triángulo Estados Unidos, Unión Soviética, América Latina. Pero este triángulo era un triángulo muy distinto. Era un triángulo en el cual la capacidad de Estados Unidos era decisivamente mayor. Estados Unidos era y fue el principal socio comercial de una multiplicidad de países de América Latina, fue el principal inversor en la mayoría de los países de América Latina durante varias décadas, y la Unión Soviética, que tenía un interés geopolítico en la región, sí venía, pero venía con ideología, no venía con cash, no venía con efectivo, no traía nada, traía una idea, traía una creencia, traía, bueno, la expectativa de un cambio. Ese triángulo en realidad nunca prosperó. El único caso que uno dice, bueno, llegó a expandirse la Unión Soviética fue en Cuba, pero en el resto de la región fue perdiendo influencia mucho antes de terminada la Guerra Fría. Entonces, lo que ahora tenemos es un nuevo triángulo entre Estados Unidos, América Latina y China. Esta es la novedad.
Ahora, esta novedad, a su turno, nos encuentra en América Latina en su conjunto, y no estoy hablando solo de Argentina, en su conjunto, en un momento de menor peso y gravitación mundial de toda América Latina común, de toda América Latina. Los ejemplos, voy a dar tres, como para dar el tamaño de la pérdida de gravitación de América Latina. Piensen ustedes que cuando se creó Naciones Unidas, se creó con 50 países, 1945. 21 de los 50 era de América Latina. Y el voto latinoamericano, hasta que se culminó el proceso de descolonización, es decir, de independencia de países de África, del Caribe insular y de Asia, el voto latinoamericano hasta los años 70, que era relativamente moderado y homogéneo, fue muy influyente diplomáticamente en el mundo. Y de ahí se crearon instancias como el GRULAC, el Grupo Latinoamericano, en el marco de Naciones Unidas, que bueno, este lugar relevante, esta capacidad de tener posturas moderadas, le daba no solamente un voto, sino que le daba una voz interesante. Piensen ahora que estamos con 193 países en Naciones Unidas y piensen ahora que cada vez votamos más diferentes entre nosotros. Con lo cual, el efecto acumulado de la capacidad diplomática latinoamericana se ha ido reduciendo notablemente. Y la voz latinoamericana se ha ido perdiendo, esfumándose en estos últimos lustros. Un dato económico. CEPAL, los estudios de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. El informe del año 1956, ¿sí? Estoy hablando hace 67 años, 1956, hace 67 años. Okay. El total de la participación de América Latina en su conjunto en las exportaciones mundiales era del 12%. El informe del año 2019, el último año previo a la pandemia, de la CEPAL, mostraba que la participación total de América Latina en las exportaciones mundiales era del 6%. La mitad de hace 67 años. La mitad de hace 67 años. Otro rubro clave, y ustedes lo conocen y seguramente lo advierten mucho en sus empresas, el papel importante de la ciencia y la tecnología, y a su turno el lugar que la ciencia y la tecnología tiene en el discurso de candidatos presidenciales, de mandatarios, etcétera, de cómo hay que buscar unos nichos, que la nueva revolución tecnológica, informática, la inteligencia artificial, que hay que subirse a eso y hay que hacer inversiones y que ese es el futuro y que hay que lograr de alguna manera porciones de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el año 2022, el año pasado, saquemos a Estados Unidos y Canadá, ¿sí? De los 32 países de América Latina, la suma de todas las inversiones en investigación y desarrollo de 32 países de América Latina es igual a los gastos, inversiones que tiene Francia en un año en ciencia y tecnología. Y no es simplemente un caso referente a un país y la comparación de por sí ya es dramática. Los tres países que más invierten en ciencia y tecnología, en desarrollo, investigación y aplicación, innovación, etc., en América Latina son Argentina, Brasil y México. En el año 2022, en términos de investigación y desarrollo, el total de estos tres países, que son los que más invierten, fueron 60.000 millones de dólares.
En el año 2022, Amazon, una compañía que todos ustedes conocen, invirtió en investigación y desarrollo 73.000 millones. Esto es, estamos quedando demasiado atrás como región. Y esto, por supuesto, es un problema grave y relevante. Y entonces es en este momento que se da esta relación triangular entre Estados Unidos, China y América Latina, con una singularidad, eso sí, muy notoria respecto al triángulo con Europa y respecto al triángulo con la Unión Soviética. Número uno, es un momento de declive relativo de Estados Unidos. Número dos, este declive de Estados Unidos en la región está acompañada de una menor provisión de bienes tangibles para los países. Y está acompañada de más promesas retóricas, pero menos recursos concretos. Número tres, esto se da en un momento en que la presencia de China se ha ido expandiendo en toda la región de manera decisiva, siendo en América del Sur más evidente, siendo en buena parte de América del Sur el primero o segundo socio comercial de los países, y por lo tanto es una China que no viene con un modelo político o ideológico, sino que viene con efectivo, viene con cash, y viene con bastante cash en algunos casos para algunos países, eso es trascendental. Entonces, aquí tenemos una enorme novedad, y esta enorme novedad va a estar acompañada seguramente de mayores presiones de parte de Washington hacia la región para revertir esto, pero una reversión que va a ser difícil de lograr si no hay un compromiso material evidente de los Estados Unidos. Todo esto para decir que este triángulo muy singular se da en una situación en la cual Estados Unidos tiene un declive relativo, China tiene en la región un ascenso gradual y América Latina en su conjunto pesa menos mundialmente hablando. ¿Qué tiene que ver todo esto con Argentina? Y aquí voy terminando. Bueno, tiene que ver con que somos uno de los países que más ha declinado en la región. Según datos del Banco Mundial, en el año 1966, hace 57 años, el PBI de Argentina era el noveno en el mundo. En el año 99 era el 16º en el mundo. Y en el año 19, el año anterior a la pandemia, era el 27º. Esto es una caída dramática, dramática, acompañada, por supuesto, por las consecuencias sociales que eso genera. Por otro lado, Argentina, en el año 2022, y en términos de su comercio internacional, tuvo una peculiaridad, y es que 8 de cada 10 dólares que ingresaron por exportaciones al país, 8 de cada 10 provinieron de países no occidentales. Países de Medio Oriente, Asia Central, Sudeste de Asia y África. Y hay países que cada vez son más importantes para la Argentina, aunque diplomáticamente eso no se percibe. Un ejemplo, el comercio bilateral, importación-exportación, con la India y la Argentina el año pasado fueron 6.400 millones de dólares. El comercio bilateral con España son 3.000 millones de dólares. Ahora, los diplomáticos, tenemos la embajada en Madrid llena de gente, ¿sí? Y nadie quiere ir a la embajada de Nueva Delhi.
El mundo está yendo hacia otro lugar. Argentina necesita tener una oportunidad y la puede tener. Está en una condición, no digo óptima, pero si uno pone el lente un poco más a la distancia, el mundo va a requerir más alimentos, más energía, más minerales, y el país tiene otra vez una nueva oportunidad. Y esa oportunidad deberá ser diseñada, me parece a mí, por su clase dirigente para saber cómo surfear este escenario internacional no hegemónico, muy complejo, muy peligroso, muy delicado, que va a requerir al menos como punto de partida un gran consenso interno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Quiero hacer una consulta respecto a lo que usted comentó al comienzo de la charla, sobre los 10 países que hoy tienen una riqueza equivalente al PBI de 180 países. De los 193, obviamente los 13 países esos serán los más grandotes, pero bueno, igualmente es un parámetro enorme. Ahora, 7 de esos 10 países tienen origen occidental y 3 tienen origen oriental, y encima los 7 manejan 80% de esa riqueza, digamos. ¿Usted cree que eso puede marcar todavía una mirada pesada hacia el occidente, o en realidad las empresas no piensan como estados y van a ir por el lado de mayor conveniencia económica y no necesariamente se van a convertir en jugadores políticos del concepto tradicional, ¿no? De la política, digamos? ¿Cómo opina? Lo que es previsible ver es que el peso específico de los países de Oriente, que ya no son, repito, solamente China, es la India, es Indonesia, sigue siendo Japón, sigue siendo y cada vez más Corea del Sur, sigue siendo países que están saliendo de tragedias históricas como fue la guerra de Vietnam, Vietnam mismo para Argentina. El segundo socio comercial hoy de la Argentina es China, el quinto socio comercial para la Argentina hoy es la India, el séptimo socio comercial para la Argentina hoy es Vietnam, el noveno socio comercial para la Argentina hoy es Indonesia y el décimo socio comercial para la Argentina hoy es Corea del Sur. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, por supuesto que las economías de Occidente son las más potentes, pero son también las que más restricciones colocan, son las más proteccionistas, son las que están en una reconsideración de su modelo productivo y detrás de eso están tomando una serie de decisiones que en realidad son proteccionistas, son de salvaguardar su empleo, salvaguardar sus empresas y tener capacidad de competencia con China en especial, y no solamente con China, sino que recientemente con la India. Entonces, sí, la masa de poder de Occidente sigue estando ahí, pero eso es una oportunidad para un país como la Argentina o tiene unos límites. Y hay otras alternativas que el país pudiera y debiera explorar, al menos en el campo comercial, ¿sí? Al menos en el campo de sus posibilidades de acceso a financiamiento. Ha habido mucho debate si incorporarse a los BRICS o no. Ustedes saben, hoy la potencial o eventual canciller Mondino ha dicho que Argentina no se va a sumar. Yo creo que esa es una decisión absolutamente errada. Eh, Argentina puede participar con un perfil bajo y es extraño que nos neguemos a estar en un lugar donde está la India, donde está Brasil, donde está Sudáfrica, donde está China, y si no nos gusta Rusia, no nos gusta Rusia, pero uno no tiene, no hay una ósmosis que de repente nos vamos a volver todos putinescos. Digo, las relaciones internacionales no son así. Eh,
hay ahí un ámbito político, diplomático, de tener una voz, una alternativa, y es verdad que el gobierno del presidente Alberto Fernández no hizo las consultas que debió haber hecho en su momento, socializar el pedido de incorporación al BRICS, lograr un consenso interno importante para eso, pero una vez siendo el país invitado, rechazarlo, no se ve en muchos lugares del mundo, quiero decir, no creo que sea la nota, y todo esto en función de un argumento de lógica de que no se negocia con el comunismo, una cosa anti-China, también anti-Brasil, que ha ido expresando el entonces candidato y hoy presidente Milei. Me parecen disfuncionales con lo que pasa en el mundo. Yo digo, el pragmatismo debiera estar mucho más claro en una gestión que espera tener, ¿qué? Más relaciones económicas. Entonces, si espera tener más relaciones económicas, va a buscar no aliados ideológicos, va a buscar contrapartes con las cuales se pueda hacer más negocios. Ahora, ustedes son empresarios y probablemente muchos o varios, o algunos de ustedes exporten o importen. Para ambas cosas, exportación e importación, necesitan en algún momento del papel del Estado. No es que salen un día, se toman un avión y dicen, yo me voy a China y voy a ver si logro vender esto, o voy a, qué sé yo, a Qatar y logro vender esto, o voy a Burkina Faso y logro vender esto. Entonces, eh, a mí me parece que estamos tomando decisiones un poco apresuradas a la luz de una contienda electoral, que esto necesita un poco de calma, un análisis más costo-beneficio, ser paulatino, no ser categórico. Pero yo tengo un colega y gran amigo que se llama Roberto Russell, que ha trabajado mucho sobre lo que él llama el síndrome de la desmesura en la política exterior argentina. Y yo creo que otra vez estamos en un tipo de desmesura. No es la primera vez, esto se repite. Quiso refundar la inserción argentina los Kirchner, quiso refundar la inserción internacional argentina Macri, quiso ahora, o quiere ahora refundar la inserción internacional Milei. Bueno, pero los datos son categóricos, cada vez estamos peor. Entonces no se trata de refundar, se trata de ver qué puede ser óptimo en términos de continuidad, qué debe ser cambiado, por supuesto que sí, qué deben ser preferencias claras, sin lugar a dudas, qué deben ser objetivos permanentes, por supuesto que sí. Pero bueno, repito, yo lo veo hoy, digamos, hay que tener unas excelentes relaciones con Occidente y hay que tener unas excelentes relaciones con Oriente. Hay que tener la capacidad de equilibrio, de balance. No se trata de abrazar a uno o a otro. No en este mundo. Podría ser en la Guerra Fría, pero en este mundo y en esta situación y en este momento histórico de la Argentina, además casi ningún país lo hace así. Recuerden ustedes la situación de Bolsonaro, yo siempre la pongo como ejemplo. Bolsonaro llegó al gobierno con un programa diciendo que no iba a tener más relaciones con China. Ok, perfecto. El 40% de los legisladores eh, de sus movimientos y de los que acompañaron, el 40% del Congreso brasileño está vinculado a los agronegocios. Un día, 3 días después de asumir, le dijeron, escúchame, dependemos de China. ¿Por qué no vamos a pelear con China? ¿Cuál es el motivo? Y Bolsonaro dejó de hablar de China. Tomen registro de eso como un parámetro en el cual, al menos en un momento dado, hubo una reacción práctica, incluso de Bolsonaro, de decir que ese no era el camino. Pero bueno, perdón por la extensión de la respuesta.
Gracias, doctor. Bueno, sí, llama la atención un poco la poca visión a veces de la diplomacia y a veces, además, qué necesidad de hacer esos comentarios en lugar de ser pragmáticos. Incluso lo mismo Milei hablando de China y luego tratando de enmascarar y ahora no sé qué va a hacer, pero bueno. Aquí Alberto hace una pregunta. Dice que, bueno, retomando un poco el viejo tema de aspiración de intelectuales y líderes del pasado, dice, ¿Mm? nuestros países, me refiero a una mayoría de los latinoamericanos, si tendríase oportunidad de fortalecer su economía y rasgos de soberanía integrándose en un mercado único, algo similar a la Comunidad Europea, ¿es algo posible? ¿Es algo recomendable? ¿Factible? Bueno, la pregunta es sumamente interesante y la voy a tratar de responder en tres niveles distintos. Em, la primera es que yo insisto cada vez más en los distintos eventos en los cuales soy invitado, particularmente con gente del mundo empresarial y con gente del mundo político, que dejemos de responder como es habitual, todos, eh, y la respuesta habitual es a la integración se la resuelve con más integración. Es decir, cuando hay problemas de integración, se lo resuelve con más integración. Yo diría que es hora de que empecemos a reflexionar, trabajar, estudiar y de manera tranquila, no dándonos latigazos, de por qué tenemos el nivel de desintegración que tenemos. Porque si no entendemos que estamos muy desintegrados, jamás podemos avanzar. Yo creo que los niveles de desintegración hoy de América Latina son los más altos, yo diría casi seguro, en medio siglo. Nuestros mecanismos no funcionan. Mercosur llevamos lustros estancados. La denominada Alianza del Pacífico, esto es aquella en la cual están México, Panamá, Colombia y Chile y Perú, ha dejado de ser el punto de referencia en gran medida porque nunca lo fue, sinceramente. El comercio total de México con estos otros 4 países, el comercio anual de México con esos 4 países equivale a 15 días de intercambio con Estados Unidos. Para México esos países son irrelevantes. Digo, está bien, sí, digo, son importantes, bueno, sí, hay relaciones y hay que hacer y qué sé yo, pero ciertamente la Alianza del Pacífico no pasa por su mejor momento tampoco. Habíamos creado UNASUR como un espacio político que podía volverse un ámbito subregional, es decir, de América del Sur en su totalidad, y en un momento dado, entre el 2019 y entre el 2018 y el 2019, 6 países, entre los cuales su creador Brasil, y entre los cuales Argentina, principal respaldador de Brasil en su momento, nos retiramos, dijimos que no, que ya no estábamos más en UNASUR, y se creó un grupo de WhatsApp en realidad que se llamó Prosur, que no vivió nada. Vivió el gobierno de Temer y el final del gobierno de Macri y el final del gobierno de Piñera y después desapareció. Teníamos la aspiración de que CELAC, ahí estábamos todos menos Canadá y Estados Unidos, qué bueno, adelante, vamos todavía, que esto es sin ellos, somos nosotros solos. Bueno, un día Brasil, con Bolsonaro, se fue de la CELAC, acaba de volver con Lula. Hemos hecho tanto desastre en términos de desintegración que yo diría, estudiemos por qué nos desintegramos. Segundo punto, mientras no haya eh, eh, una desideologización de las políticas exteriores, de cualquiera sean los gobiernos y cualquiera sean las ideologías, difícilmente habrá integración. Difícilmente.
Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, no puede ser que se junten cuando son gobiernos de derecha, se junten cuando son gobiernos de centro-izquierda, después se separen, después vuelvan a juntarse, después... Esto no va, no puede ser así. Así no se avanza nunca. Digo, si la ideología interviene en el mundo de los negocios, en las capacidades comerciales, en las capacidades empresariales, en las capacidades de crear cadenas de valor, bueno, estamos jodidos, porque entonces, si una esencia del mundo empresarial es tener previsibilidad en el tiempo y todo va y viene, es imposible, es realmente imposible. Y lo tercero es que nosotros no podemos mirarnos más en Europa. Europa se unió por otra razón. Europa se unió por el drama de sus guerras, por el drama terrible de las matanzas que significaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no nos unimos por eso, no tenemos un contramemoria a lo cual tengamos que referirnos para salvaguardarnos y cada uno hacer concesiones. Por ahí el modelo del sudeste de Asia, que es más pragmático, basado en negocios, la ASEAN, por ejemplo, o el recientemente que se firmó en el 2021 Acuerdo Regional de Integración Económica, en el cual, entre otros, está Japón y también está China. Y es paulatino, es puntual, es paso a paso y van abriéndose y dándose concesión. No digo que haya que copiarlo, no, porque esa sería cambiar una pauta cultural por otra. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que no vamos a hacer nunca Europa, nunca. Pero es que nunca lo vamos a hacer. No podemos hacerlo porque no tenemos las mismas condiciones de origen y porque no tenemos las mismas capacidades que ya tenía Europa y la interacción que fue reforzada por el papel de protección de Estados Unidos vía el Plan Marshall y vía la OTAN. Nosotros no tenemos ni Plan Marshall ni OTAN, no tenemos nada. Entonces, sí, a mí me gustaría, yo me siento muy latinoamericano, viví 18 años en Colombia, mi esposa es colombiana, por supuesto que me interesa la integración, pero no podemos seguir con el mito de más integración cuando lo que hay es desintegración. No podemos seguir con el argumento de cada gobierno de turno que venga depende de la coalición que esté, entonces la ideología va a determinar eso. Y no podemos seguir tratando de emular un modelo europeo que no tiene nada que ver con nosotros. Que le fue muy bien a Europa, perfecto, yo no digo que no, pero no tiene nada que ver. Gracias, doctor. Creo que las preguntas de Carlos y de Mariana han sido respondidas antes de que los pudiera elevar. Si no es así, por favor, mándenme por el chat qué parte de la pregunta no fue respondida y la elevamos. Mientras tanto, doctor, le hago una consulta. Esta dispersión de poder que usted mencionó, con dinámicas triangulares, una ONU debilitada, casi desaparecida, le agrego, si quiere, como le dije antes de la charla, yo me encuentro ahora en Alemania y si antes los alemanes tenían cuidado de hacer comentarios respecto a los refugiados que tienen que de alguna manera acá acoger, hoy día ya casi abiertamente dicen que es una molestia y que no están dispuestos a pagar de su bolsillo que los refugiados sean de alguna manera soportados. Con lo cual el Realpolitik termina siendo mucho más justamente real que toda la ideología y valores que finalmente veníamos viendo antes, ¿no? Ahora quedó un poco atrasado y las instituciones casi desaparecen, como usted mencionó. Ahora, en esto de que la fuerza el uso de fuerza pasó a ser algo normal, que las guerras ahora casi parecen ser algo normal y estamos aceptando. Entonces, cuando sucede algo como pasa en Armenia, como lo de Ucrania parece más grande y más importante, y lo de Israel más se vende mejor, lo nuestro quedó casi desaparecido en acción. Digo, ¿cuánta chance tiene Armenia de alguna manera de poder poner en el tablero mundial en un mundo tan complicado su caso? De hecho, hemos tenido una gran desatención y pérdida del desenlace que ya conocemos. ¿Cómo lo podría usted de alguna manera calificar esta situación y qué peligro tiene Armenia por delante
teniendo en cuenta que los vecinos que tenemos tienen apetitos importantes todavía, ¿no? Y uno de ellos es un jugador importante de esos que emergen, como usted lo mencionó antes. Sí, a ver, voy a responder de una manera general. Voy a empezar por otro ejemplo y voy a terminar en Armenia, si me permite. ¿Cómo no? Dije que uno de los problemas graves de la falta de factores moderadores era el enorme debilitamiento del multilateralismo expresado en la ONU, pero agregué y coloqué el ejemplo de la Organización Mundial. Kosovo. Hoy estamos en una situación muy peculiar que muestra el debilitamiento no solamente de una organización, sino el debilitamiento de muchos órganos importantes, y la mayoría de esos órganos debilitados tienen que ver con el derecho internacional, el derecho humanitario y los derechos humanos. En esta coyuntura que nos encontramos hoy, voy a hacer un simple listado para mostrar el nivel de estancamiento, parálisis de estas instituciones. Tomo el caso específico de el ataque terrorista de Hamas a Israel y la respuesta retaliatoria de Israel, para que se entienda bien a qué me estoy refiriendo. Quien está al frente de la ONU hoy es Antonio Guterres, es decir, un europeo de Portugal. Quien es el fiscal de la Corte Penal Internacional, cargo que en su momento desempeñó Luis Moreno Campo, un argentino que fue el primer fiscal, se llama Karim Khan y es ciudadano del Reino Unido. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se llama Viktor Turk y es de Austria. El presidente en este año 2023 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se llama Václav Valek, es de la República Checa. Y la presidenta este año de la Corte Internacional de Justicia es una estadounidense, Joan Donoghue. La parálisis de estas 5 figuras y las organizaciones a las que pertenecen, las que presiden, las que lideran, frente a Rusia, Ucrania y Israel jamás, es inédito. Es inédito. Es inédito, dramático, terrible, y es un problema muy grave para la comunidad internacional. Es un problema muy terrible que no esté funcionando el conjunto de instrumentos que avalan, respaldan, apoyan, justifican el derecho internacional. Entonces, esto se da, a su vez, en una situación dramática, incluso si uno lo mira comparativamente. En 21 meses
en 21 meses de la guerra en Ucrania, febrero del año pasado, noviembre de este año, el total de civiles muertos, según Naciones Unidas, la fuente en ambos casos es Naciones Unidas, de los datos que voy a dar ahora. El total son 9.614 civiles muertos en 21 meses. El total de muertos israelíes, aproximadamente 1.200 masacrados, terriblemente asesinados, brutalmente asesinados, oprobiosamente asesinados por Hamás, y la respuesta israelí sobre los ciudadanos de Gaza, 14.854 muertos en Gaza, palestinos. En 45 días, entre los dos, 16.000 muertos. Hay un problema tremendo que está avalando las políticas de poder y las políticas de fuerza. Yo coloco el caso de Armenia en ese contexto. En un contexto en que la guerra en Ucrania opacó lo que había sucedido en su momento con la guerra lanzada por Azerbaiyán contra Armenia, y ahora la suma de la guerra en Ucrania y la guerra Israel-Hamás opaca aún más el caso armenio en medio de una situación en la cual unos 15 días antes del lanzamiento del ataque de Hamás, la población entera, más de 115.000 personas de Artsaj, abandonaron sus hogares, fueron desplazados forzosamente por la posibilidad de ser aniquilados, de quedarse, con varios muertos, con varios desaparecidos, con varios rehenes que tiene hoy el gobierno de Azerbaiyán. Quedó aún más silenciado y colocado en un costado a raíz de esto. A mí me parece que una de las tareas muy difíciles va a ser hacia el futuro para Armenia, va a ser cómo recuperar una voz jurídica internacional en un escenario donde el derecho internacional está siendo pisoteado de manera cotidiana. El ex fiscal general Luis Moreno Campo hizo un informe en el mes de junio diciendo que los elementos preanunciados y la intención sistemática del gobierno azerí respecto al bloqueo persistente desde diciembre del año pasado de Artsaj constituía, a la luz de la Convención Internacional sobre Genocidio, en su apartado 2, una precondición genocida. Y hoy hay una pugna tremenda a nivel internacional, con acusaciones cruzadas de que lo de Hamás es un genocidio, lo de Israel es un genocidio. Entonces estamos en un escenario internacional donde la palabra genocidio ha vuelto y las acciones para prevenirlo son inexistentes. Inexistentes. Absolutamente inexistentes. Lo cual, creo yo, nos coloca en un escenario muy jovesiano. El que tenga poder, fuerza, armas, dispositivos, capacidades, va a poder hacer uso de las mismas para avanzar sus intereses. Y lo que
que más se puede hacer es cómo rodear estos casos y ponerlos en un mismo lugar. Yo creo que todos los países aquí involucrados en estos conflictos, todos los países víctimas de estos conflictos, debieran estar mucho más hermanados por lo que pierden y lo que podrían perder. Pero eso es políticamente complejo también. Sabemos quiénes surten de armas a Azerbaiyán, sabemos de la relación que ha tenido por años Turquía con Medio Oriente, ahora cambiando un poco. Pero bueno, si los vulnerables no se juntan, los poderosos van a tener una gran capacidad de eliminarlos. Gracias, doctor. Bueno, panorama Bueno, muy complejo, oh, obviamente. Bueno, volviendo un poco a América Latina, usted habló del fenómeno de, y ya para ir cerrando un poco, todavía no aparecen nuevas preguntas, pero eh, esto de la desintegración que usted mencionó, también, a ver qué opina de este tema, ¿no? Porque lamentablemente el empobrecimiento y un poco la caída de peso específico de Argentina por distintos motivos, principalmente económicos y de sus debilitamientos, ha hecho que, bueno, que también hayamos tenido, digamos, de alguna manera fuga de cerebros, pero también hemos visto, hoy leí un artículo que decía que en 12 años en Uruguay, a ver, un segundo que vamos a silenciar acá. Bueno, ahí está. Que en 12 años Uruguay prácticamente no ha tenido crecimiento de su población, cosa que es llamativo, y básicamente han podido mantener su población gracias a inmigración. Bueno, si bien Argentina no tuvo ese efecto tan marcado, pero de alguna manera también tampoco fue creciendo y floreciendo, digamos. ¿Usted ve un fenómeno en ese sentido de que el debilitamiento desde el punto de vista fuga de cerebros, o crecimiento, tecnología, ciencia, puede seguir profundizándose si no se cambia alguna característica o es algo, digamos, que se puede cambiar en corto plazo? Es un área que yo no he trabajado suficientemente y por lo tanto mi opinión es la de un vulgar ciudadano que sigue algunos datos. En algunos casos los conozco por vinculaciones familiares. En el año en que yo mencioné que Argentina tenía el noveno Producto Bruto en el mundo, en el año 66, hubo un golpe de Estado, el de Onganía, que terminó destruyendo buena parte de la capacidad científica del país. Yo tengo un pariente que salió, terminó viviendo en Francia, vive hoy todavía en Francia, trabaja en el CNRS, es un bioquímico de primera naturaleza, ya jubilado, y eso fue un golpe terrible para el país, terrible. Una, una generación que había hecho la primera computadora, así denominada Clementina, prácticamente de factura nacional. Y después hubo momentos de regreso de científicos. El gobierno de Alfonsín hizo un gran esfuerzo para volver a traer en sus viajes a Europa y Estados Unidos. Alfonsín se encontraba con científicos argentinos para que volvieran, para que volvieran, para que volvieran. Pero bueno, luego fueron condiciones económicas, la hiper y todos los problemas que hicieron que se fuera otro conjunto de científicos.
Después se desmantelaron muchas organizaciones con el gobierno de Menem y algunos proyectos de investigación muy importantes que tenía el país. Se reanimaron en el primer gobierno, en el gobierno de Néstor Kirchner y parte en el primer gobierno de Cristina. Se volvieron a desanimar en parte en el gobierno de Macri. Y aquí estamos con alzas y bajas históricas que significan un drenaje de inversiones masivas que hace el país, a pesar de que no se dé cuenta, en gestar una capacidad científica. Aún así, en términos de nanosatélites y satélites medios, Argentina es el país de toda América Latina que tiene más satélites en el aire, 33. Brasil le sigue con 13. Y eso es parte de la capacidad científica de la Argentina. Hace apenas 2 meses, yo lo registré porque había un conjunto, yo estaba de vicerrector de la universidad en ese momento, de vicerrectores y rectores de las universidades argentinas invitadas al evento. Se presentó la Clementina nueva. Argentina adquirió lo que se denomina la 79ª computadora más potente del mundo. Y se está ya usando en el país. Durante 3 días leí todos los periódicos, escritos y aquellos que son online, y no hubo una sola nota sobre eso. A nadie le interesó. Que el país hubiera adquirido la 79ª computadora más potente del mundo que va a servir para la comunidad científica argentina en todas las áreas que ustedes se imaginan. Bups, no pareció interesarle literalmente a nadie. Y después, en medio de esta campaña, extrañamente, aparece el tema de que los científicos del CONICET no hacen nada y que no sirven para nada. Bueno, no podemos seguir así. No podemos seguir así. No, no es posible. Lo digo, no tengo más datos que la evidencia personal, familiar y los temas que yo sigo y que me preocupan y las cosas que me tocó vivir en los últimos 2 meses. No puede ser. No puede ser. No, es que no puede ser. No puede crecer un país así. No puede ser viable un país así. No puede ser un país viable en el cual los científicos una vez son convocados, otra vez son expulsados, otra vez son llamados, otra vez son sacados. No puede ser. Yo no conozco tantos países en el mundo que hagan eso. Conozco países que no tienen capacidad científica. Conozco países que crecen su capacidad científica muy lentamente, muy lentamente. Conozco países que han pegado un salto copernicano en materia científica. India es uno de ellos en particular y China, por supuesto, es otro. Pero países que suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan, y la sociedad en su conjunto invertimos millones de dólares para que se vayan. En fin. En todo caso, el que se tiene que ir ahora a su casa soy yo. Sí. Bueno, solamente entonces, doctor, cerramos con la última pregunta. Más que nada es como una pequeña recomendación de su parte. Como sociedad y como empresarios, ¿qué nos recomendaría cómo podemos nosotros de alguna manera contribuir a la Argentina desde nuestra parte para que de alguna manera ayudemos a normalizar, ¿no? O sea, por lo menos hablando de algo más pragmático,
y no político. ¿Qué será su sugerencia? No, yo de ninguna manera Es una opinión. no doy lecciones, no es mi interés ese, simplemente creo que seguir haciendo bien lo que se hace, ya eso mismo es un gran aporte. Seguir confiando en las potencialidades que tiene el país y, y, y apostar por eso. Yo siempre le digo a mi hija, le digo, pensá en el 2028. ¿Cómo, papá? ¿Por qué tengo que pensar en el 2028? Mi hija tiene 27 años. ¿Por qué me dice que piense en el 2028? Digo, vos pensá en el 2028. En el 2028, si las cosas salen más o menos bien, si aprovecháramos esta oportunidad que nos da el mundo, vamos a tener algo que nos ayude a repensar el país. Si los empresarios hacen lo suyo, si los académicos hacemos lo nuestro, si los políticos hacen lo que corresponda, el, lo que para el mundo son recursos hoy estratégicos, para la Argentina los tiene y para nosotros son recursos vitales. Si nosotros pudiéramos poner la mirada en el 2028 y decir, bueno, ¿por qué no hacemos no un pacto político, ni política de Estado y todas esas cosas que se dicen? No, pensemos en un lustro, digamos, hay una potencialidad enorme, 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 a pesar de todo y con todo, y con los problemas cotidianos que hay. No es un consuelo lo que estoy diciendo, pero sí quiero decir que el papel de ustedes como empresarios, como personas, mujeres y hombres comprometidos con el bienestar del país, yo creo que hay, sinceramente lo digo, una alternativa de salir de este círculo pernicioso en el cual estamos, entre una de las cosas que hemos perdido los argentinos y las argentinas es la capacidad de autoestima. Cada vez nos autoestimamos menos. Creemos que los demás son mejores. ¿Sí? No, mirá qué bien lo hacen los uruguayos. No, primero mirá, hay que hacer el pacto de la Moncloa como España. No, pero mirá qué bien lo hacen los irlandeses con la ciencia y la tecnología y esos nichos que han creado productivos. Y no, y ahora mirá cómo llegan a los acuerdos políticos los uruguayos. Si seguimos así, vamos a pensar que, uy, mirá qué bien las cosas se hacen en Bahamas. ¿Viste? Bahamas tiene una cosa interesante. Cada vez nos vamos achicando más, nos vamos achicando más, nos vamos achicando más, nos vamos achicando más. No, así no salimos de este ciclo, así nos hundimos más. Doctor, muchas gracias. La verdad que tomo su opinión y su recomendación muy valiosa y hago un poco el llamado de que sigamos apostando y aportando a pesar de las situaciones que hemos vivido y que estamos viviendo, porque Argentina tiene futuro y está muy bien lo que usted dijo de las precondiciones quizás únicas que tenemos para que quizás dentro de 2028 digamos que fue un lustro ganado, ¿no? Bien, El lustro ganado. Bueno, exactamente. así que bueno, muchísimas gracias por la espectacular charla. Acá yo me despido, gracias a todos y le paso la palabra a Don Nick, así ahí ya se sumó a la charla y puede despedirse de su parte. Gracias a todos. El micrófono, Don Nick. Será que la tecnología me tiene mal a mí. A ver. Hola, ¿ahora se escucha? Ahora sí. Te agradezco un montón. Disculpame por un tema tecnológico, no pude participar en la charla, producto de internet y el sistema TAT de transferir información que no anduvo.
Escuché la última parte de tu comentario y me pareció fantástico. Te agradezco muchísimo el haber participado con esta charla en la Cámara. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias Sonic, gracias. Hasta la próxima. La próxima. Hasta luego, gracias, cuídense.